Teresa mantuvo su trabajo como limpiadora en secreto de su esposo. Sin embargo, cuando se encuentra con una foto en la mesa de noche de una familia adinerada, se siente intrigada por las personas que aparecen en la imagen. Lo que parecía ser solo una foto desencadenaría la revelación de un secreto que involucraba a su esposo, abriendo puertas a un misterio del pasado. El suave sonido del despertador resonó por la casa, rompiendo el silencio de la mañana y anunciando el comienzo de un nuevo día. Como era su costumbre, Teresa se inclinó sobre su marido Richard y colocó un suave beso en su rostro para despertarlo. Luego se dirigió a las habitaciones de los niños. Teresa y Richard fueron bendecidos con 4 increíbles hijos. La mayor, de 12 años, ya mostraba signos de independencia. Luego estaba el hijo de 10 años, lleno de entusiasmo por la vida. El más joven del trío, de 8 años, mostraba su incesante curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Y, para sorpresa de la familia, el más pequeño, de 2 años, llegó inesperadamente, trayendo aún más alegría y energía al hogar. En esas primeras horas de la mañana, la casa de Teresa se transformaba en un escenario de caos encantador. Los niños corrían de un lado a otro, ocupados con los preparativos para otro día escolar, mientras el marido se apresuraba para estar listo para el trabajo. Uno pedía ayuda para encontrar el uniforme, otro buscaba frenéticamente un par de calcetines desaparecidos, y el tercero parecía haber perdido su mochila en algún lugar de la casa. Sorprendentemente, cuando la manecilla del reloj señalaba la hora de salida, todos estaban listos para enfrentar otro día lleno de compromisos. Después de que los niños se fueron a la escuela y su esposo se fue a otro día de trabajo, Teresa se quedó sola con su más pequeño. Le encantaba la vida de madre y esposa, sintiéndose completa mientras cuidaba de su preciosa familia. Sin embargo, en los últimos meses, una sensación inquietante había comenzado a roer su corazón. Su esposo había perdido su trabajo anterior, que les proporcionaba un buen salario, y ahora trabajaba en un empleo que no pagaba tan bien. Este cambio había ajustado considerablemente las finanzas de la familia. Teresa constantemente expresaba su preocupación a su esposo, insistiendo en que estaba dispuesta a conseguir un trabajo para ayudar a aliviar la presión financiera que pesaba sobre ellos. Su esposo siempre la tranquilizaba, diciendo que no era necesario que ella se preocupara por esos asuntos, que él necesitaba asumir la responsabilidad de resolver la situación financiera de la familia. Un día, al regresar del mercado, Teresa se encontró con un folleto que anunciaba una vacante como limpiadora. La descripción del trabajo llamó su atención, las horas eran bastante adecuadas para su rutina, y el lugar de trabajo no estaba lejos de su casa. Impulsada por la necesidad de contribuir financieramente a la familia, decidió dejar a su pequeña hija al cuidado de su madre, que vivía en la misma calle, y se dirigió a la dirección indicada en el anuncio. Al llegar a la casa, se encontró frente a una estructura grande e imponente, rodeada por un jardín bien cuidado. Fue recibida por la señora Evelyn, una empleada de confianza de la residencia, quien condujo la entrevista de trabajo de manera amigable. Durante la conversación, Teresa se esforzó por demostrar su interés y habilidades para el puesto. La entrevista parecía ir positivamente hasta que la mujer descubrió que Teresa tenía 4 hijos. Con una expresión algo preocupada, la señora explicó su reticencia. «Lo siento, Teresa», comenzó. «Realmente me gustaste, pero hemos tenido experiencias previas con empleados que tenían hijos y a menudo necesitaban ausentarse debido a problemas con los niños, como enfermedades o reuniones escolares. Realmente necesito a alguien sin distracciones, alguien que pueda dedicarse completamente al trabajo». «Por favor, señora, realmente necesito este trabajo», suplicó Teresa. «Mis hijos raramente se enferman y mi madre cuidará de ellos mientras yo trabajo. Por favor, concédame una oportunidad de prueba por un mes. Si me va bien, puede contratarme permanentemente». La señora Evelyn ponderó por un momento y, tras reflexionar sobre la situación, finalmente decidió darle una oportunidad a esa madre dedicada y acordó el periodo de prueba de un mes.
Teresa sintió una mezcla de alegría y un poco de aprehensión después de que la señora decidiera darle una oportunidad. Ella sabía que su esposo, Richard, probablemente no aprobaría la idea de que ella trabajara. Habló con sus hijos mayores, que eran lo suficientemente grandes como para entender la situación, y les hizo una solicitud especial. Teresa les pidió que no le mencionaran a su padre que pasaban las tardes en la casa de su abuela después de la escuela. Era un secreto que nunca imaginó que tendría que guardar de Richard, pero la necesidad de ayudar a su familia a superar momentos difíciles la llevó a tomar esta difícil decisión. La rutina del hogar se mantuvo sin cambios. Cada mañana, Teresa se despertaba temprano para despertar a todos, preparar el desayuno y despedirse con amor de los niños y de su esposo antes de que se fueran a sus actividades diarias. Luego llevaba a su hija a la casa de su madre, que vivía cerca, antes de dirigirse a su propio trabajo, que también estaba convenientemente ubicado en los alrededores. Por la tarde, los niños regresaban de la escuela y pasaban algo de tiempo en la casa de su abuela. Después del trabajo, Teresa los recogía y luego continuaba con las tareas en su propia casa, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que Richard, su esposo, regresara del trabajo. Era una rutina agotadora, pero la determinación de Teresa de mantener a la familia unida y superar las dificultades financieras la mantenía enfocada y resiliente. En la casa donde trabajaba Teresa, la señora Evelyn la observaba de cerca, manteniendo un ojo atento en cada detalle. La señora imponía limitaciones claras con respecto a las áreas a las que Teresa podía acceder. No podía subir al piso de arriba, donde se encontraban los dormitorios de los dueños. Su alcance se limitaba a la planta baja y al jardín. Aunque la casa era grande, se sentía vacía, como si estuviera desprovista de vida. Teresa nunca vio a los dueños ni ninguna señal de presencia humana allí. Era una atmósfera peculiar que despertaba su curiosidad. Después de algunas semanas trabajando en la residencia, la señora Evelyn finalmente comenzó a confiar en Teresa y la asignó a limpiar el segundo piso de la casa. Teresa realizó sus tareas diligentemente, cuidando de las habitaciones de invitados, la oficina y los baños con esmero y atención. Sin embargo, cuando finalmente entró al dormitorio principal, su corazón casi se detuvo de horror al ver lo que había en la mesita de noche. Allí, en una foto cuidadosamente colocada, estaban sus 4 hijos. Era la misma foto que su esposo había publicado en sus redes sociales hace unos meses. La sorpresa y el shock la abrumaron mientras trataba de entender cómo una imagen de su propia familia había terminado en esa casa desconocida. Todavía recuperándose de la sorpresa, Teresa sintió un suave toque en su hombro y se giró para encontrar a la señora Evelyn. Teresa, ¿por qué estás parada ahí?, cuestionó Evelyn al notar su expresión perturbada. Teresa intentó disimular su agitación y respondió con cuidado. Lo siento, me distraje un poco. ¿Sabes quiénes son estos niños en la foto? Señaló la imagen de sus hijos en la mesita de noche. Evelyn pareció pensativa por un momento y luego respondió: No sé quiénes son. Los dueños de la casa son personas extremadamente reservadas y no comparten detalles sobre sus vidas personales con el personal. Normalmente pasan el día en la empresa y solo regresan por la noche. Hace unos meses, la señora de la casa puso esa foto allí, pero nunca he visto a esos niños. Teresa se sintió aún más intrigada y preocupada. La situación se estaba volviendo cada vez más enigmática, y sabía que necesitaba investigar más para descubrir la conexión entre su familia y esa casa misteriosa. Teresa decidió no revelar la verdad a Evelyn, manteniendo en secreto que los niños en la foto eran los suyos. Estaba decidida a evitar cualquier situación que pudiera llevar a su despido, y por lo tanto, decidió mantener esta información para sí misma. Esa noche, al regresar a casa, Teresa estaba dividida entre contarle a su esposo sobre la fotografía misteriosa o mantener el secreto. La revelación también significaría compartir el secreto de su trabajo, algo que había mantenido oculto. Después de todo, Teresa era quien manejaba las finanzas del hogar, y su esposo no había notado que, poco a poco, todas las deudas se estaban pagando.
Teresa eligió mantener ese misterio bajo llave, sin saber que estaba a punto de ser revelado. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero al llegar a la casa donde trabajaba, le esperaba una sorpresa. Teresa, los dueños de la casa están planeando una cena especial para algunos amigos esta noche y necesito que trabajes hasta tarde para ayudar en la cocina. ¿Sería un problema para ti?, preguntó la señora Evelyn. Teresa sabía que si se negaba, podría dar la impresión de que no estaba dispuesta a adaptarse al ambiente de trabajo, algo que podría poner en peligro su posición allí. No hay problema en absoluto, señora Evelyn. Estoy disponible para trabajar tanto como sea necesario. Teresa hizo una rápida llamada a su madre, informándole que llegaría tarde a recoger a los niños de su casa. Sin embargo, lo que más le preocupaba en ese momento era que ya no podía retrasar la inevitable conversación con Richard, su esposo. Finalmente tendría que revelar el secreto de su trabajo. Esa tarde, Teresa finalmente echó un vistazo a los dueños de la casa desde la esquina de la puerta de la cocina. Eran una pareja de ancianos encantadora, elegantemente vestidos y con modales refinados. En medio de la cena, la señora Elizabeth, la dueña de la casa, decidió ir a la cocina a buscar otra botella de vino. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Teresa por primera vez y quedó paralizada de sorpresa. «Te conozco», dijo la señora Elizabeth, con la voz llena de asombro. «Lo siento, señora, pero creo que no hemos sido presentadas formalmente. Mi nombre es Teresa y he estado trabajando en su casa durante unas semanas», respondió Teresa, manteniéndose humilde. La señora Elizabeth pareció reflexionar por un momento y luego exclamó: «Eres la esposa de Richard, ¿verdad? Te reconocí por la foto que vi en sus redes sociales». Las palabras de la señora Elizabeth revelaron una conexión inesperada, dejando a Teresa atónita e insegura sobre cómo proceder con esa sorprendente conversación. «Sí, soy la esposa de Richard. ¿Lo conoces?», preguntó Teresa, confundida. La señora Elizabeth suspiró y, con una mirada llena de emoción, confesó: «Sí, Richard es mi hijo». La confesión dejó a Teresa completamente asombrada, revelando una verdad que nunca podría haber imaginado. Abrumada por el impacto de la revelación, Teresa simplemente dejó todo atrás y corrió de vuelta a su propia casa. Cuando llegó, encontró a su esposo, Richard, que ya estaba en casa y visiblemente molesto. Había descubierto, a través de la madre de Teresa, que ella había estado trabajando en secreto. «Teresa, me engañaste durante semanas yendo a trabajar sin decírmelo», reprendió Richard, con una expresión de decepción. Teresa, todavía tambaleante por el reciente descubrimiento, respondió con una voz temblorosa de emoción: «Richard, acabo de descubrir que me mentiste durante toda nuestra relación. Siempre me dijiste que tus padres estaban muertos, pero acabo de conocer a tu madre». Richard se sentó en el sofá con la cabeza baja, sintiendo el peso de la verdad que había ocultado a Teresa durante tanto tiempo. Lentamente, comenzó a compartir su historia. Nació en una familia adinerada y siempre disfrutó de todas las comodidades de la vida. Estudió en buenas escuelas, viajó por el mundo, pero nunca logró nada por su cuenta. Richard terminó trabajando en la empresa de sus padres, pero nunca se destacó como un buen empleado. Con frecuencia faltaba al trabajo, llegaba tarde y tenía una actitud irrespetuosa hacia sus colegas. Era común que pasara noches en fiestas y se presentara borracho al trabajo. Un día, su padre, irritado con la situación, estalló en una reprimenda frente a todos los demás empleados. «Richard, eres un completo fracaso. Nunca valoraste todo nuestro esfuerzo, nunca lograste nada por tus propios méritos. Me avergüenzo de ti». «Teresa, ese día me juré a mí mismo que lograría todo por mis propios esfuerzos, y fue en ese momento que te conocí y comenzamos nuestra hermosa familia. Mis padres trataron de contactarme durante mucho tiempo, pero nunca les respondí», confesó Richard, con la voz cargada de arrepentimiento y remordimiento. «Richard, entiendo tu pasado, pero creo que es hora de dejarlo atrás. Tus padres tienen una foto de nuestros hijos en su mesita de noche. Siguen tus redes sociales.
Parece que quieren ser parte de nuestras vidas, dijo Teresa con cariño, abrazando a su esposo. Era tiempo de un nuevo comienzo. Al día siguiente, Richard, Teresa y sus 4 hijos condujeron hasta la casa de los padres de Richard. Cuando la señora Elizabeth los vio, corrió hacia la puerta y abrazó a Richard como si fuera un niño. Las palabras eran innecesarias en ese momento, ya que el amor y la emoción desbordaban en cada gesto. Abrazó a cada uno de sus nietos con un cuidado genuino y afectuoso. Poco después, apareció el padre de Richard. En medio de cálidos abrazos y palabras de disculpa, fue una reunión verdaderamente emotiva. Las lágrimas, sonrisas y abrazos apretados reunieron a una familia que había estado separada por tanto tiempo. Ese día, la enorme casa que antes había permanecido en silencio y sin vida, se inundó con la vitalidad y alegría de los niños. El sonido de risas, juegos y conversaciones llenó cada rincón de la residencia, transformándola en un lugar lleno de calidez humana y amor. A veces, es necesario enfrentar el pasado y dejar atrás las heridas para construir un futuro más feliz y unido. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!